2, 1 dedo, 2, casa el déficit fiscal. Recuerda siempre que cuando te dicen anticíclico, está contrario al ciclo económico. O sea, ¿qué significa que esté contrario al ciclo económico? Significa que va a ser en razón inversa, ¿no? Claro, va a haber uno en razón inversa. A ver, un segundito. Listo. Entonces, ahí sería en razón inversa. Déficit fiscal, aquí igual. El comportamiento que tú estás viendo es que uno aumenta y el otro también que aumenta. Claro, no aumenta, el otro aumenta. Y en ese caso, aquí también es procíclico, ¿no? Peso. 4, el IDH ya sabemos que muestra la calidad de vida. 5, en una institución educativa pública, el profesor desarrolla el tema. Entonces, ¿a qué se le llama crecimiento? Al aumento sostenido de la producción, ¿no? 5 besos. 6, avión, el Producto Bruto Interno. 7 besos, ¿te acuerdas los pilares del desarrollo? Salud, educación y riqueza. 8, casa. Riqueza o ingreso, ¿no? 8, casa, el encargado de crear el IDH, de cálculo del IDH. El PNUD, correcto. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Después tengo 9, el incremento de la producción. El concepto de desarrollo, el crecimiento solamente que era, ¿te acuerdas? Incremento de la producción, en cambio de desarrollo es mejora de la calidad de vida, ¿no? Y el otro sería el Producto Bruto Interno, es un indicador de la economía que mide el crecimiento económico, ¿no? Crecimiento diferente a lo que es este desarrollo. 10 dedos. 11, justamente hablábamos de eso ayer en la noche, la variación, las ondulaciones, las fluctuaciones. ¿Cómo se llaman? Ciclos económicos, ¿no? ¿Te acuerdas la fase del ciclo Wilson? Pico, crisis, recesión, fondo, recuperación o reactivación, ¿no? 12, beso, reducir el riesgo. Y 13, que vendría a ser la oferta agregada, que es igual a la demanda agregada, ¿no? Ahí está. Oferta agregada igual a la demanda agregada. Y este ejercicio,
A ver, ¿cómo tenemos ese ejercicio? ¿Te acuerdas? Era para calcular lo que era el PBI real. ¿Mm? Claro, el Producto Bruto Interno Real. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Primero saber el año base. ¿Se acuerdan de eso? Un ratito. Caracho, espérate. Voy a cerrar esto acá. Lo único que tienes que hacer es considerar primero el año base. Ese es lo marco, ¿no? El año base te dice que es el 2018. Entonces, fíjate el precio del 2018. Ese debe permanecer quieto. Entonces, se dice el PBI real del año 2019. Entonces, lo que tienes que hacer es multiplicar 21, pero por el precio del 2018. 11 productos, pero por el precio del 2018. ¿Ok? Y estas cantidades, sumarlas. No, Windsor, que siempre te van a decir el año base. Claro, siempre te van a decir el año base. Listo. Y en la última pregunta, ¿cuál no podemos hablar de, no se considera dentro del Producto Bruto Interno? Claro, lo importado, ¿no? Recuerda que el PBI es todo lo que ha sido producido dentro del territorio peruano. Muy bien, sigo. El día de hoy vamos a ver, gracias Carlita, muchas gracias. El día de hoy vamos a ver nuestra última clase, que es la revisión de todo el pensamiento económico, de todo lo que hemos hecho prácticamente, que es doctrinas económicas. Ya le envié a la señorita Sandra, ya le envié el... Ahí está. Ese cuadrito. Ya, listo. Un segundito, ¿ya?
Ya. Entonces, vamos a ver todo lo que es el pensamiento económico durante todo ese tiempo. ¿Ya? Bien, pero primero te tengo que enseñar un mapa general de todo. ¿Qué te parece? Mira, mira, mira aquí. Aquí. Porque muchas veces cuando se hace este tema, con diferentes profesores, diferentes academias, diferentes libros, se ve de frente, ¿no? Oye, vamos a ver ya el mercantilismo, ¿no? O empecemos con la primera doctrina. Y ahí el problema. Porque el alumno comienza a desarrollar esto y dice, ¿y ahora cómo voy a, a desarrollarlo? O sea, ¿de qué manera voy a enfocarlo? Bien, entonces por eso te voy a hacer un pequeño regalo. Mira, una cosa es, espérate, voy a cambiar de color, una idea económica, otra cosa es una doctrina económica y otra es una escuela económica. Ya, por ejemplo, si yo te pido una palabra que actualmente se utiliza en economía, o sea, si yo te pediría, a ver, una palabra, a ver, vamos a hablar de una palabra que hoy en día se utiliza en economía. ¿Ya? Imagínate, ¿ya? Entonces, ahí tengo esas tres. ¿Cómo yo puedo hacer? Mira, para diferenciarlo. Si yo tengo una palabra en economía, por ejemplo, capital, creo que todos sabemos que esa palabra se usa en economía. Idea económica sería cuando por primera vez alguien tuvo una noción de lo que es un capital. Eso es una idea económica. Cuando alguien por primera vez tuvo una noción de lo que es capital, eso es una idea económica. Pero no la definición ni la noción que tenemos ahora, pues obviamente que no. Estamos hablando de la noción que puede haber tenido de acá hace 100 años, ¿no? Hace 200 años. ¿Me entiendes? Ya, profe. Claro, o sea, la definición que hace 200 años puede haber se ha mantenido, ¿no? Hace 500 años. Incluso aquí tenemos pensamiento griego del siglo IV antes de Cristo, o sea, hace más de 2000 años. Entonces, ideas económicas, ¿no? Que por primera vez aparecen unas palabras. Después tengo, ¿qué es una doctrina económica? Doctrina económica es esas ideas o ese pensamiento que ya se vuelve a propagarse por el tiempo y espacio. ¿Qué significa? Que muchos comienzan a tener la misma idea. Por ejemplo, en el mercantilismo, muchos, miles, ya consideraban que la riqueza era la tierra. Repito, que la riqueza era la tierra. Y que eh, esto de aquí duró un promedio de más o menos unos 100 años, 200 años. Y bueno, se desarrolló por muchos países, o sea, fue creciendo en espacio. Fue creciendo en espacio.
Bien. Entonces, eso es una doctrina económica. ¿Y doctrina económica cuántas hay? Hay 7. Pero en cambio, si yo te dijera una escuela económica, eso ya es distinto. Una escuela económica es distinto. Porque en una escuela económica hay un representante líder. Hay un representante que va a dirigir y ese representante tiene seguidores. Ese representante tiene seguidores. ¿Ok? Claro. Entonces, voy a encontrar escuelas solamente desde la fisiocracia. La escuela de Kesnay, la escuela de Smith, la escuela de Marx, ¿entiendes? La escuela de Marshall, la escuela de Keynes, la escuela de Friedman. A eso me refiero. Entonces, a manera de conclusión, mis estimados alumnos, si yo digo, en qué etapa de la historia habían ideas? En la Edad Antigua, en la Edad Media. ¿En qué etapa de la historia habían doctrinas? Bueno, las doctrinas son la doctrina mercantilista, la fisiocracia, la clásica, la socialista, la neoclásica, la keynesiana y la monetarista. ¿Ok? Ahí está. A eso se refiere. ¿Mm? Muy bien. Entonces vamos a empezar narrando algunas ideas económicas de la Edad Antigua y la Edad Media. Comencemos primero con de la Edad Antigua en Grecia. Ahora, te apuesto que tú vas a decir, profe, Jenofonte, Platón, Aristóteles, todos estos pensadores que se encuentran en Grecia, se seguía la misma actividad económica, ¿no? ¿Cuál es la actividad económica que se seguía? Pues la agricultura, la vieja escuela económica agrícola. La agricultura existe incluso desde China antigua, desde China antigua. Bien, comencemos. Tu profesor de filosofía te habrá enseñado los conocimientos de este personaje. Claro, es decir, ¿no? Es Tales de Mileto. Tales de Mileto. Claro, Tales de Mileto. ¿Y por qué es importante Tales de Mileto? ¿Qué ocurrió ahí? A ver. ¿Mm? Profe, Tales de Mileto, mi profesor, me hizo de filosofía, me explicó un montón de cosas, ya, pero eso es filosofía. Lo único que nosotros podemos rescatar de Tales de Mileto es la crematística. Crema riqueza, y aquí podríamos decir que ese es el estudio de la riqueza. ¿Ok? ¿Qué dices? Ahora, ¿y cómo se da esto? ¿Cómo es que se desarrolla esto de aquí? El arte de hacerse rico.
La crematística es el estudio que siempre el ser humano ha tenido hasta hoy, ¿no? Cómo el ser humano ha buscado, cómo el ser humano ha buscado aumentar sus riquezas. Y según Tales de Mileto decía que una forma es a través de el comercio. A través del comercio. Listo, siguiente. Profe, ¿cómo que siguiente? ¿No hay más? ¿Y el agua? No, no, no. Es que eso es filosofía, no es economía. Recuerda que estamos en la sección, ¿cómo se llama la sección? Ideas. Claro, ideas económicas. Bien, sigo. Jenofonte es un personaje que nosotros ya conocemos. Claro. Jenofonte fue el primero en utilizar la palabra economía para titular una obra. Ni siquiera es una obra. Mira, te lo voy a mostrar. Aquí coloco el económico, economicus de Jenofonte. Aquí está. A los que les gusta la lectura veloz, ahí está. El resumen, ¿no? O sea, es solamente una conversación, un diálogo entre Cristóbulo y Sócrates, en donde uno le hace una pregunta que el otro no sabía cómo responder. ¿Quién, si tú administras, si tú eres el líder de cabeza, si tú eres el hombre, quién se encarga de la economía doméstica? Es decir, ¿quién se encarga de administrar el hogar? Entonces, en ese momento el otro responde, bueno, te diré que los roles del hogar ya están limitados, ¿no? El hombre se encargará de administrar la granja, el dinero y los esclavos, mientras que la encargada de cuidar la casa, los alimentos, preparar los alimentos y cuidar a los hijos, va a ser la mujer. Ah, entonces, qué estás observando ahí? Que se está dando roles, funciones de cada uno. Para poder saber qué funciones tiene cada uno, ¿no? En la economía doméstica. Entonces, cuando Jenofonte quiso titular este diálogo, ¿qué nombre se le ocurrió como el más, digamos, qué nombre calzó perfectamente a esa conversación? En donde uno le preguntaba, oye, vamos a hablar de quién administra el hogar. Y bueno, ahí fue pues la administración de la casa. Pero la administración de la casa, ustedes saben que administración es nomos y casa es oikos. Por eso es que oikos nomos es economía, ¿no? Entonces, por eso el título fue Economicus, que tiene un significado de administración del hogar. Más que todo para ver los roles del hogar, ¿no? Entonces, nada más, o sea, no me vas a decir que ahí hubo Producto Bruto Interno, que hubo otra cosa, ¿no? Vamos a la que sigue. Después tengo a Platón. Y Platón en este caso
desarrolla lo que es la comunidad de bienes. Profe, Platón, mi profesor me ha hablado un montón de cosas del sí, está bien, pero eso es de filosofía. En economía, Platón solamente es reconocido por dos cosas. La primera, porque es uno de los primeros que rechaza la propiedad privada y plantea lo que nosotros conocemos como la comunidad de bienes. ¿Ok? Sí. Y después fue el primero que hace la famosa división de clases sociales. Claro, ahí están las clases sociales. Para Platón, bueno, es el pensamiento platónico. El conocimiento es el equivalente a tu ubicación como gobernante. ¿Ok? Entonces, los que gobiernan son los que tienen más conocimiento. Y eso es todo. Profe, ¿algo más? No, no, pero lo demás es filosofía, pues. Lo demás es filosofía. Bien, seguimos. Cuando nosotros hablamos de Aristóteles, el discípulo de Platón, ahí sí podemos hablar de más cosas. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué a este sujeto lo conocen como el máximo representante de la economía antigua? ¿Por qué lo reconocen así? Bueno, porque mira la cantidad de aportes que tuvo. Sí, chicos, yo lo sé, Aristóteles está metido en todo, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que él fue el primero en estudiar el valor, ¿no? El valor de las cosas. La teoría del valor, muy famosa todo el siglo XVIII, todo un siglo entero, donde el pensamiento era, pues, opinar sobre la teoría del valor. ¡Qué bestia! Habían dos valores, y aquí ya estamos revisando nuestra teoría que hemos hecho durante todas estas 22 semanas. El valor de uso y el valor de cambio. De ahí pues aparecen los bienes económicos. El valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso, la utilidad. El valor de cambio, el valor de cambio, el, el precio, el precio, ¿no? Es el valor de cambio. El precio es el valor de cambio. Las unidades que tú cambias por un objeto, ¿no? Después aquí tengo el concepto de dinero. Mira, ya Aristóteles nos hablaba sobre las funciones del dinero. ¿Qué funciones había? Medio de pago y reserva de valor. Según Aristóteles, el dinero servía como instrumento de cambio por bienes y servicios y reserva de valor para lo que era el ahorro. Muy bien. También Aristóteles opinaba sobre la crematística. ¿Qué es la crematística?
Claro, la crematística, ¿te acuerdas que era él? Claro, el estudio de la riqueza, la búsqueda de la riqueza. Excelente, Winsor. Pero Aristóteles tenía una opinión, ¿no? Claro, en la que, con el pensamiento, Fabricio, de Tales de Mileto. Pero Aristóteles decía que la crematística es algo estéril. Claro, porque Aristóteles vivía rodeado de esclavos, pues, ¿no? Claro, para él todo era muy fácil. Condenaba a la usura. ¿Qué cosa es la usura? ¿A qué se llama usura? Usura es hacerse rico con el esfuerzo de otros. La obtención de dinero a partir de dinero. ¿Cómo es eso? Cobrando altísimos intereses, pues. Cobrando altísimos intereses. Bien. Hoy en día, pues, eso no tiene nada de malo, ¿no? Los bancos son los usureros más grandes del mundo, sin embargo, son ejemplo de los oligopolios. Vamos ahora al siguiente. El origen de la riqueza. Para Aristóteles, ¿dónde aparecían o de dónde provenían los ricos? ¿De dónde salían los ricos? Bueno, la riqueza se obtenía de forma natural y esto pues creo que todos lo sabemos que la riqueza se tiene a obtener. ¿Cómo se debe obtener el pan? Con el sudor de la frente, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde tú decías, la agricultura, la ganadería es la forma natural, ¿no? La forma natural de ver las cosas. El comercio es un modo de adquisición que no es natural. Es una forma de juntar riqueza, pero que no es natural. El trueque, ya, otra forma de conseguir riqueza. Y obviamente, la forma más práctica, más rápida era la usura, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Defiende la propiedad privada? Sí. Dato interesante porque va en contra de los aportes de su maestro, ¿no? Claro, de Platón. Y también está a favor del esclavismo. El saber emplear a los esclavos constituye una ciencia, no por poseer esclavos, sino porque hay que decir a qué deben dedicarse los esclavos. Claro, el saber emplear a los esclavos constituye una ciencia no por poseerlos, sino porque se sirve de ellos. Esta consiste en saber mandar lo que los esclavos deben hacer para poder dedicarse a la vida política o a la filosofía. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un pequeño fragmento de cómo Aristóteles podía filosofar tanto, ¿no? Porque tenía esclavos que realizaban labores por ellos. La pregunta es, ¿y cuál era esa labor? Ya, pues, ¿ya? Era una ciencia hacer, ubicarlos, crear una lista de asignaciones, ¿no? ¿A qué deben dedicarse? Pasaron más de 1000 años y Aristóteles seguía siendo el pensamiento hegemónico en todo esto. No había nada más. Por eso incluso algunos dicen
que esta es la etapa sombría de la economía. Y bueno, pasamos al feudalismo. ¿Qué nos interesa del feudalismo? ¿Qué nos importa del feudalismo? Bueno, te diré que la verdad, lo único es un solo término. Claro, no nos importa nada más. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Todo lo que son las relaciones feudo-vasalláticas, todo lo que es el feudalismo, señoría, todo eso no nos importa. Lo único que a nosotros nos importa es qué términos de economía o qué ideas económicas aparecieron. Eso es lo que nos importa. ¿Okay? Ya sabemos del feudalismo que la agricultura era la actividad económica, pero digamos tal vez algo curioso era que eh, ah, sabemos que la iglesia ocupó un rol importante dentro de lo que es el feudalismo. Claro, ese es un dato que nosotros tenemos, ¿no? Sabemos. Muy bien. Ahora, quiero llegar a este punto, los escolásticos. ¿Qué ocurre con los escolásticos? ¿Qué sabemos de ellos por nuestro profesor de filosofía? Religiosos que se encargaban de demostrar que el pensamiento aristotélico ya existía, ya eran ideas preconcebidas en la Biblia. Y que lo que mencionaba Aristóteles no era contrario a la Biblia. Entonces, ¿te imaginas pasar una vida demostrando que Aristóteles pues tiene inspiración divina, todo su pensamiento, ya que se encontraba en la Biblia también, que había semejanzas entre el pensamiento aristotélico y la Biblia? Ya, esa es la labor de los escolásticos. Basta de historia, concentrémonos ahora en una idea económica. Aquí tenemos a Tomás de Aquino. Sí, Tomás de Aquino defiende la propiedad privada, condena la usura. ¿Te parece eso conocido? Yo creo que sí, ¿no? Es Aristóteles, ¿sí o no? Pero con una diferencia, que en este caso se agrega el justo precio, algo que en el futuro vamos a ver, ¿eh? Justo precio. ¿Qué es el justo precio? El justo precio es un objeto tiene que tener el valor de acuerdo a la cantidad de trabajo y horas hombre que se invierte en su fabricación. Claro. Hoy en día, ¿tú crees que un iPhone 14 tiene un justo precio?
equivale a las horas de trabajo. Nada que ver, ¿no? Entonces, eso del precio justo después termina siendo importante cuando se habla de la teoría del valor trabajo y cuando se habla de la plusvalía, que es la explotación, entre comillas, ahora vamos a ver cómo se entiende eso de la explotación al trabajador. O sea, ¿qué entendemos por plusvalía, ¿no? Y cómo pues las empresas se enriquecen en base al esfuerzo de los trabajadores. Muy bien. Es la base, ¿no? La primera idea es el justiprecio. No había nada más porque los escolásticos son del pensamiento aristotélico y no se desarrolló nada más por la sencilla razón de que la iglesia, ¿no? No sé si puedes ver esa parte, entorpeció el avance, ¿no?, de mayor conocimiento. Bien, y ahí se acabaron, ¿qué cosa? Las ideas económicas, ¿no? Y ahora pasamos a las doctrinas. Pregunta, doctrinas. Es decir, ya estamos hablando del pensamiento de muchas personas sobre unas ideas económicas. Y pensamiento que se quedó por más de 100 años, incluso, y que se desarrolló en diferentes países al mismo tiempo. Es una doctrina económica. Ahora, aquí vamos a encontrar el mercantilismo. Pero, pregunta, ¿acaso eso no ya lo hiciste con tu profesor de Historia Universal? Claro, eso ya lo has hecho, profesor de Historia Universal. Entonces, profesor, ¿cómo nosotros podríamos hacer el enfoque económico? Claro, quería que me preguntaras eso. Por eso tu profesor Víctor Cóndor ha creado una técnica que vas a tener que anotar para que se te quede esto. Lo primero que tienes que hacer, número 1, es saber la época o contexto histórico de las doctrinas económicas. ¿Ok? Número 2. Número 2. Después, el lugar. Y cuando hablo del lugar, hablo del país. Después, recuerda que nosotros tenemos que hacer 500 años de historia en 1 hora. Eso es imposible. Si tu profe de historia le cuesta bastante, pues avanzar 50 o 100 años en 2 horas, nosotros 500 años, no se puede hacer. Pero tampoco es necesario. Porque en el examen de admisión no te toman historia, te toman datos específicos. ¿Cuáles son esos datos? Lo que estoy haciendo en la pantalla. Es por eso que ese es el tip que yo te regalo acá, para que digas, profe, si he de estudiar este tema, tengo que ir por esos lados, por este lado, no por otro, por ese lado. O sea, averiguarme muy bien y memorizar los 7 ítems. El tercero sería los representantes. Mínimo 3. Mínimo 3. Es lo conveniente, mínimo 3.
Siguiente. Los más importantes, obviamente. Otro, la riqueza. Cuando yo digo riqueza, ¿a qué me estoy refiriendo? Palabra que ha sido hecho durante tanto tiempo, la riqueza, ¿no? Desde Tales de Mileto, ¿no? Desde la crematística. Pero cuando ya encuentra lo que es la riqueza, necesita saber cuál es el origen de la riqueza. O sea, ¿qué permitió que exista la riqueza? Hay una página de economistas que hacen memes, también yo he aportado algunos memes ahí, eh, que se llama Tócame que soy economista. Y hay un meme muy interesante sobre eso, ¿no? Porque es algo principio doctrinario, en donde se ve una señorita muy bonita, ¿no? Con ropa de baño, en un yate de lujo, con pulseras y relojes de oro, unos lentes muy caros, tomando una copa de champán, disfrutando del sol en el yate. Y las cosas que ella tiene, pues una nubecita dice riqueza, ¿no? Pero más allá hay un viejito, un ancianito y una flechita encima que dice origen de la riqueza. Quiero que entiendas eso como que la riqueza siempre ha tenido una fuente. Si tú dices, profe, mi papá tiene un montón de dinero, la pregunta es cuál fue su origen. Profe, mi abuelo tiene como 20 propiedades. Ya, ¿cómo lo originó? ¿Qué se generó? Entonces, ese es el origen de la riqueza. Otro que tienes que saber sí o sí. Número 6, el rol del Estado. El rol del Estado. Cuando digo rol del Estado, me refiero a, si no participa, será liberal. Y si participa, ¿no?, será intervencionista. Y obviamente algunos aportes, ¿no? Pero eso sí, mencionarte que los aportes no se repiten, salvo uno, que de ahí te voy a mencionar cuál es. Cada una de las doctrinas tiene aportes distintos. Muy bien. Entonces, esto es lo que tú debes saber nada más, porque se supone que tú vas a postular. Y si tú vas a postular, entonces lo único que tú necesitas sí o sí manejar es eso. ¿Sí? ¿Listo? Cierro acá y borro. El mercantilismo. Entonces empezamos. Pero eso sí, necesito que memorices las 7 doctrinas en orden. Yo tengo una pequeña estrategia. Son 7, pero separa uno y después los otros 6. Y así lo tengo, de esta forma. Mira. Porque lo primero que tengo que aprender es la época. Entonces, como lo primero que tengo que aprender es la época, hago esto. Mira.
y digo de esta manera. Una primera escuela es la escuela mercantilista, el mercantilismo. Otra escuela es la fisiocracia. Otra escuela son los clásicos. Otra escuela son los socialistas. Otra escuela son los neoclásicos. Otras son los keynesianos. Y otros serán los monetaristas. Esa es mi técnica. Tú puedes tener tus técnicas, no hay problema. Cada uno tiene su propia forma de que se le quede. Y yo lo manejo así, mira. 1, 2, 3. El mercantilismo sería siglo XVI al siglo XVIII. Y voy a colocar aquí 3 siglos que han sido tus fieles compañeros. Las notas que siempre quisiste tener en el colegio y nunca tuviste. 18, 19, 20. ¿Qué tal? 18, 19, 20. Y sería la primera mitad, la segunda mitad. La primera mitad, la segunda mitad. La primera mitad, la segunda mitad. ¿Qué tal? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera así, la Revolución Francesa, ¿en qué doctrina? ¿En el contexto de qué doctrina se desarrolló? ¿En el contexto de qué doctrina se desarrolló? Entonces tú dices, bueno, la Revolución Francesa es 1789, ¿o no? Y 1789 es siglo XVIII. Y año 89 es segunda mitad. Entonces, segunda mitad son los clásicos. Ahí está. ¿Ves? Igualmente, puedo sacar cualquiera, ¿no? Imagínate si yo te dijera 1840 es la publicación de una obra muy importante. 1840. 1840, siglo XIX, 40, primera mitad, socialista.
debe ser el capital, ¿no? Claro. Y si te digo aquella fecha histórica, jueves 24 de octubre de 1929, jueves 24 de octubre de 1929. Claro. Ahí estamos hablando de quién. ¿Mm? 1929, siglo XX, primera mitad, 1929, ¿no? Correcto. Y así, ¿no? La independencia del Perú, ¿en el contexto de qué escuela es? En 1821, independencia del Perú. Siglo XIX. 21, primera mitad, socialista. Así ves. Y así. Este es un truquito para recordar la época. Por ejemplo, si yo te dijera Thomas Gresham, ¿a qué escuela pertenece o a qué doctrina pertenece? Cuando sabemos que Thomas Gresham, su máxima obra, la ley de Gresham, se dio en 1558. Entonces, Thomas Gresham, ¿qué es? ¿Mm? Un mercantilista. Listo. Copiamos ese cuadrito, chicos. Mientras yo voy a abrir la puerta un ratito. Dame 30 segundos. Gracias. Bien. Entonces, en base a este cuadrito, nosotros vamos a desarrollar uno por uno. Primero, dijimos que hay que hablar sobre la época, siglo XVI, siglo XVIII. Espérate, me cansé. Ya, el absolutismo monárquico. ¿Qué cosa era el absolutismo? Bueno, creo que la mayoría lo sabe.
Absolutismo era cuando el poder está concentrado en la monarquía, ¿no? Exacto. Bien. Y comienzo con el primero. El contexto histórico, descubrimientos, conquistas. Y ahora vamos a esta parte que es la riqueza. La riqueza para los mercantilistas, y creo que lo sabemos todos, ¿no?, es el oro y la plata. El oro y la plata. Muy bien, si sabemos esto, ¿cuál sería la clave para esta pregunta? Si es que el oro y la plata son la riqueza. Bien, la mayoría marcaría beso, porque no tiene claro lo que es la riqueza y el origen de la riqueza. Entonces, ¿cómo vencer una pregunta así y no caer en el negativo? A ver, primero, acuérdate del ejemplo del yate que te dije. Una cosa es la riqueza y otra es cómo voy a generar una riqueza. Claro, no son lo mismo. Entonces, voy a comenzar haciendo este pequeño ejemplo. El oro y la plata es riqueza, ¿y cómo tendría más oro y plata? ¿Cómo tendría más oro y plata? Bien, para eso, muchos alumnos marcan la clave, por ejemplo, la minería. No, terrible. Porque si tú me dices la minería solamente es válida cuando hay oro debajo de la tierra. Pero si no, entonces olvídate, la minería no es. Entonces, otro, ¿cómo conseguir más oro y plata? Para eso vamos a hacer un ejemplo de esta manera. Mira, si yo digo, por ejemplo, los metales preciosos. Mira, si yo digo, vamos a realizar una exportación. Una exportación. En una exportación, cuando el país vende mercancías al exterior, vende mercancías, ingresan divisas, dólares. Pero eso es ahora. Eso es ahora, pero hace 500 años no era así. Cuando tú venías mercancías, lo que ingresaba era oro, porque el oro era el aceptado a nivel internacional.
Es más, vamos a hacer este ejemplo. La ley de Gresham. La mala moneda desplaza la buena moneda. ¿Por qué las personas querían quedarse con la moneda de oro? ¿Solo porque era la más bonita? No, ¿verdad? Se querían quedar con la moneda de oro porque podían venderla al peso por el material oro que tenían. O también podían hacer esta jugada, podían decir, la guardo para pagar mis compras del exterior. Porque recuerda que al extranjero no le interesa, no le importa eh, cuánto, qué rey está metido, está dibujadito en la, en la pantalla, ¿no? En la cara de la moneda, ¿no? Es lo último que le interesa al rey o al comprador, al importador. El rey es lo último que le importa. Lo que le importa es que sea la moneda de oro. No interesa si es un rey, una reina, no importa qué país es. ¿No? Lo importante es que sea de oro y se acabó. ¿Estamos? Entonces, si el oro o las monedas de oro se usan para el comercio internacional, se usan para el comercio internacional. Entonces, mira lo que estás observando. O sea, yo exportando tengo más oro. Entonces aplico esa fórmula, ¿no? Si yo exporto, ingresa más oro. Pero tengo que tener cuidado de importar. ¿Por qué? Porque una importación es la compra de mercancías y tienen que salir divisas. Pero como no hay divisas en aquella época, ¿qué cosa es? ¿Mm? Claro, va a salir oro. Entonces yo tengo que buscar siempre la mayor exportación más que la importación. Porque yo quiero que ingrese más oro, que salga el oro. Entonces quiero más metales preciosos. Y bueno, mis estimados alumnos, creo que ya ustedes lo saben. Porque esto de acá tiene un nombre. Esto de acá se llama balanza comercial favorable o también positiva. ¿Ok? No, Fabricio. El saldo, el, el saldo, el saldo es lo que nosotros conocemos como superávit comercial. Pero en cambio, eso que está ahí es la balanza comercial positiva. ¿Ok? Entonces, voy a volver al ejercicio y a ver qué tal. Voy a leerlo y voy a plantearlo.
Claro, muy bien. ¿Y por qué A? Porque como te estarás dando cuenta, como te darás cuenta, aquí dice, ¿qué necesito para incrementar mi riqueza? No dice, ¿qué es la riqueza? Si dijera qué es la riqueza, ya pues, ¿no? Podemos hablar de eso, ¿no? Ujú. Yo estoy preguntándote, ¿qué necesito para haya riqueza? Incluso, si quisiera ser específico, tu profesor de lenguaje o de habilidad verbal te haría una pequeña crítica, ¿no? Porque si tú marcarías beso, ¿cómo vas a decir tener mayor tenencia? No cuadra, ¿no? Bueno, entonces ahí está, chicos. Ahí está. Es un pequeño regalo para ustedes. Y creo que ya a partir de ahora ya no se van a confundir nunca más qué cosa es la riqueza y cuál es el origen de la riqueza. Seguimos. Era importante aplicar el proteccionismo. ¿Por qué? Lo dije hace un ratito nada más. Lo dije hace un momento. ¿Por qué era importante el proteccionismo? Claro, porque el proteccionismo hace que las importaciones se reduzcan. Y si las importaciones se reducen, se va menos oro. Se va menos oro. Claro. Entonces, si a ti te preguntan qué política o qué idea tiene el mercantilismo, es reducir la cantidad de horas que se vayan, ¿no? Y después tenemos los monopolios coloniales. ¿Qué son los monopolios coloniales? Los monopolios coloniales nos hablan sobre eh, que yo tengo una cantidad de compradores como país que soy, ponte que soy Inglaterra, entonces tengo una cantidad de consumidores. Bien, ahí está, esto ya lo hemos visto, la balanza comercial favorable. Habían estados-nación, ¿no? Personajes que tenemos que reconocer. Recuerda que aquí todavía no era una escuela. Si no es una escuela, entonces no puedo decir, ¿sabes qué? Hay seguidores. No. O sea, representantes, Antonio de Montchartrain. ¿Qué Antonio de Montchartrain? Era el primero que le agregó la palabra política a la economía. Claro. Después tengo a Thomas More. Thomas More hablaba sobre la balanza comercial favorable y Jean Colbert era el proteccionismo. Incluso esto del proteccionismo se desarrolló pues a través del bullonismo, el colbertismo, ¿no? El colbertismo, el mercantilismo comercial, ¿no? Todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces puedes poner a Thomas Gresham también, ¿no? Bien. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Hacer un pequeño mm, recuento, como te dije hace un rato, de lo que eran las escuelas. Entonces, mira, voy a hacerlo, ¿ya? Ahí está.
Yo te dije que de las doctrinas económicas tú tienes que saber 7 ítems. ¿Cuáles son esos 7 ítems? Primero, era la época. Mercantilismo, siglo XVI, siglo XVIII. Lugar, Europa. Específicamente, Inglaterra, Francia, España, Portugal. Representantes, Antonio Monchorretien, Thomas Moon, Jean Colbert, Bouillon, Serra, Tomás Gresham. Riqueza, metales preciosos, oro y plata. Origen de la riqueza, la exportación, el comercio exterior. Rol del Estado, intervencionismo, ya que había absolutismo monárquico. Aportes, balanza comercial favorable y proteccionismo. Monopolios comerciales también pueden ser. Así tienes que hacerlo. Claro, entonces la historia la hemos limitado a esos conceptos. ¿Qué tal? Lo mismo vas a hacer de las 6 escuelas que faltan. Lo mismo, igualito. Entonces, después te voy a tomar un pequeño examen, ¿ya? Para ver si estás al tanto, ¿ya? Comenzamos entonces con la fisiocracia. Época. ¿Te acuerdas que te decía el truquito de los siglos? Primera mitad del siglo XVIII. Contexto. Francia, todavía existente el absolutismo. Pero aquí esta considera que la riqueza ya no está en los metales preciosos, sino la riqueza se encuentra en la tierra. Claro. En la gran cantidad de tierras que se pueden poseer. Mientras más terrenos tengas, más riqueza vas a tener. Mientras más terrenos tengas. Porque en esos terrenos, en esas tierras, se siembra. Se siembra, repito, se siembra. Y el sembrado equivale a la producción de alimentos. Y entonces la verdadera riqueza vienen a ser, pues, los alimentos. Aparece el liberalismo económico. Es decir, el Estado no tiene que intervenir. Y bueno, creo que me estás entendiendo ahí que era contrario al mercantilismo, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos una famosa frase que es el dejar hacer, el dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. El hace faire, la hace pasar. La doctrina del orden natural. Todo lo que sea naturaleza, ¿tú escuchas naturaleza? Viene a ser claro. Todo lo que diga naturaleza es fisiocracia. Y vamos a los representantes. ¿Qué está ahí? Sí, famoso por lo que es el circuito económico. ¿Te acuerdas? Flujo real, flujo nominal. Pero también es importante por la tabla económica. La tabla económica es una repartición de la riqueza, una forma de cómo debe repartirse la riqueza de la tierra. Y la riqueza de la tierra se va a dividir en 3 grupos. Bueno, realmente son 2
que contienen a dos clases sociales: los campesinos y los terratenientes. ¿Ok? En este caso, los campesinos son los que generan riqueza. Claro. Los terratenientes también merecen una parte de la riqueza. ¿Ok? Pero los que deberían recibir menos vienen a ser los comerciantes, porque ellos simplemente se dedicaron a vender. Claro, deben recibir menos. Después tenemos a Vincent, señor de las Sierras de Uruguay. Claro, con su famoso dejar hacer, dejar pasar. ¿Y qué cosa es eso? El dejar hacer es la libertad manufacturera y el dejar pasar es la libertad aduanera. Entonces, si yo digo dejar hacer, me estoy refiriendo a que se deje fabricar libremente sin intervención del gobierno. En otras palabras, esa frase es una frase liberal y laissez-passer es la libertad aduanera. ¿Qué significa eso? La libertad de importación. Claro, la libertad de importación. Después tenemos a Turgot, el pionero de los rendimientos decrecientes. Claro. Bueno, entonces hacemos un pequeño review, un feedback de la fisiocracia. A ver, la fisiocracia. Época, primera mitad del siglo XVIII. Lugar, Francia. Seguía todavía el absolutismo monárquico, pero este grupo era contrario a él. Representantes, Quesnay, Gournay, Turgot. Formaban parte de la escuela de Quesnay. Riqueza, la tierra. ¿Qué actividad económica origina una mejor riqueza? La agricultura. El rol del Estado, debido a las características que hemos presentado de la naturaleza, liberal. Aportes, la tabla económica y el dejar hacer, el dejar pasar. Listo. Así. Así tienes que hacer de todos ellos. Así tienes que hacer de todos ellos. Muy bien. Chao. Ahora vamos a los clásicos. Ya tú te encargas de hacer los demás, ¿ya? Pero ya te dije cómo se hace. Vamos a la doctrina del pensamiento capitalista. El capitalismo, segunda fase. ¿Cuáles son los antecedentes históricos que crearon esto? La Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se hizo más fuerte el liberalismo. Aparecieron los derechos humanos de primera generación. Eso lo sabe por cívica. Y también la Revolución Industrial marcó ¿qué cosa?
la eliminación de que la agricultura es la actividad más importante. Se mantuvo con el liberalismo, es más, esa escuela se fortaleció en el liberalismo, considerando que ya no se debe intervenir en la economía. Y vamos a analizar este dibujo. Y es la riqueza realmente en ese gráfico. Para los industriales, riqueza era la máquina. Porque recuerda que si tú estás en un capitalismo, eso quiere decir que las máquinas te van a permitir producir. Es ahí, no sé si te acuerdas del temita, capital industrial, las formas de capital. Entonces ahí tenemos las máquinas que permiten la producción, ¿no? La fuente de la riqueza está dada por el trabajo humano. En cambio, el origen de la riqueza era el trabajador, porque las máquinas no caen del cielo. Las máquinas son creadas por los seres humanos. Por eso es que ahí te dice que si la riqueza son las máquinas, los creadores de las máquinas son la fuente de la riqueza, el origen de la riqueza. Y tener trabajadores era pues, tener trabajadores era lo más fácil, porque recuerda que tú salías del feudalismo y la mano de obra era baratísima debido a la explosión demográfica. ¿Habían derechos laborales? No, porque era el siglo XVIII. Los derechos laborales aparecen en el siglo XIX. Entonces, por eso se habla del origen de la riqueza al trabajador. Y otras cosas más. La industria es superior a la agricultura, se defiende el libre mercado y comenzamos con los personajes, ¿no? Adam Smith, aquí famoso por su mano invisible. ¿Qué era la mano invisible? La mano invisible viene a ser el egoísmo, el sano egoísmo que todo ser humano tiene. Este egoísmo permite que la sociedad se desarrolle, porque cada uno va a buscar lo mejor para sí. Ya no necesitas a un gobierno que te diga qué tienes que hacer. La división del trabajo. La división de trabajo viene a ser la especialización. La especialización. Y eso justamente era necesario, porque tú contabas con una gran mano de obra barata, pero sin conocimientos técnicos. Entonces tú tenías que dedicarlos a una actividad específica que no sea muy calificada, y así podrían producir más. Después tenemos a David Ricardo. David Ricardo era importante por su
por su ventaja comparativa. Era la ventaja compartida. Un país debe exportar aquello en donde tiene el menor costo relativo, ¿te acuerdas? Después la ley de rendimientos decrecientes, que a medida que agregas un factor variable a un mismo factor fijo, tiende la productividad a reducirse. Robert Malthus, famoso por la ley poblacional, ¿te acuerdas? La población crece en progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética. Después a Jean-Baptiste Say. Claro, famosa la ley de Say, toda oferta crea su propia demanda, en donde se pensaba que no podía haber ni sobreproducción ni escasez. Ley que hoy en día pues está desfasada. Vamos ahora al enfoque socialista. ¿Cuál era el contexto histórico? El contexto histórico. Bueno, creo que todos sabemos que era la explotación laboral, que surgía a partir de la revolución industrial. Claro. Sus orígenes tienen en el socialismo utópico, pero el que más estudiamos nosotros es el científico. Realmente, nosotros no estudiamos en economía el socialismo. Es estudiado por la filosofía, sino que en el segundo libro de Marx, que es El Capital, se habló de la plusvalía, porque si no, Marx no hubiera sido considerado en el estudio económico. Es más que todo filosofía. Y mira, llamamos a la revolución como el manifiesto del Partido Comunista. Pero en sí, el socialismo hablaba sobre el intervencionismo a través de la administración del Estado, ¿no? Los medios de producción no deben ser de propiedad privada. Y la lucha de clases, ¿no? Y siempre considerar que el capitalista, ¿cómo se enriquece? Ahí está, con el dibujo creo que se entiende. Y bueno, comienza a hablarse sobre la plusvalía como el trabajo no remunerado, ¿no? La fuente del enriquecimiento. El trabajo no remunerado se le dice porque realmente lo que se te entrega es solo tu salario. No se te entrega todo lo que generas. Por eso, a eso se refiere.
Hay otras interpretaciones del socialismo, por ejemplo la que hizo Lenin, pero nosotros la que estudiamos es netamente la marxista. Bueno, de ahí aparecieron los famosos neoclásicos, los famosos marginalistas. Ellos cambian la teoría del valor y comienza a desarrollarse la famosa teoría subjetiva del valor. No comienzan a especializarse en el estudio microeconómico y comienzan a agregar matemática económica. Bien. Hay uso de matemática económica, por supuesto. Desde ese momento la matemática se volvió importante. El Estado ya no tiene que participar. Y aparecen estas tres grandes escuelas. La escuela de Cambridge, la escuela de Viena, la famosa escuela de Viena, la escuela psicológica y la escuela de Lausana. Máximo representante de la escuela de Cambridge, Marshall. ¿Qué aporte importante de Marshall? El equilibrio parcial de mercado. La cantidad demandada, la cantidad ofertada dependen del precio y lo demás ceteris paribus. Aporte de la escuela de Viena. La de Karl Menger, que nos hablaba sobre la utilidad marginal. ¿Te acuerdas? La ley de la utilidad marginal decreciente. La ley de Goseman. Y en Lausana, este famoso mercadito, ¿no? Realizado por Walras, y el punto de equilibrio planteado por Pareto, ¿no? Eso le llaman el óptimo paretiano. Pero por más eruditos que eran, no pudieron resolver el problema norteamericano de 1929. Claro. 1929, la Gran Depresión. Increíble, ¿no? Estados Unidos en pobreza debido a una sobreproducción, debido a caída de empresas importantísimas en la industria. Elevado desempleo. Y la sugerencia de los neoclásicos, ¿cuál fue? Que se deje todo como está, que la economía se soluciona por sí sola. Liberalismo. Pero la pobreza siguió. ¿Qué planteó Keynes al observar eso? Que el gobierno debe participar gastando más. Mire el dibujito. Claro. Al haber el sistema privado, al consumir menos, las empresas también consumen menos. Entonces, lo que debe ocurrir
es que el gobierno debe gastar. Y así con eso que se va a impulsar la demanda de la población. Lo que conocemos con el nombre como demanda efectiva. Entonces, el rol del gobierno es un rol interventor a través de lo que es, claro, el gasto público. Debe haber un mayor gasto público. Y bueno, dio resultado. La economía norteamericana comenzó a recuperarse. El mejor ejemplo fue el nuevo trato, ¿no? El New Deal de Roosevelt, en donde se practicó el intervencionismo. En Inglaterra también dio como resultado. Y hasta hoy en día, señores, cada vez que hay un problema económico de recesión y desempleo, se aplica Keynes, ¿no? El gobierno comienza a resolver gastando más. Las ideas de los clásicos se fueron al tacho. Los keynesianos son los que desarrollan la teoría de los agregados económicos, o sea, la macroeconomía. Ahí está. Considerado uno de los economistas más importantes porque sus ideas se reflejaron hasta hoy incluso a través de la política fiscal que hace el MEF. Incluso en la pandemia se aplicó mucho Keynes debido al enorme desempleo que había. Entonces el gobierno comienza a gastar más. Toda esa idea nace desde el pensamiento keynesiano. Bien. Sin embargo, ¿qué crees que tuvo como consecuencia que el gobierno gastara tanto? ¿Mm? Hubo un déficit fiscal. Y eso generó, bueno, se mantuvo el liberalismo, pero la inflación comenzó a incrementarse. Entonces se preguntaron, ¿quién es el culpable de la inflación? La excesiva emisión de dinero. Demasiada emisión de dinero. No sé si te acuerdas quién es el que desarrolla esta teoría. La llamada reformulación de la teoría cuantitativa. Milton Friedman, ¿no? Porque el pionero, el que tuvo la idea inicial fue Fisher. ¿Eh?
Entonces, ¿a quién se le echaba la culpa de la inflación? Esta nueva escuela propuso que la culpable de la inflación era el exceso de cantidad de dinero. Demasiado dinero se emitía sin respaldo. Sin respaldo del PBI. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Qué sugieren? Un segundito, por favor. Siempre la ley, siempre destructora. Ya, ¿qué sugieren? Que el gobierno deje de gastar, que se excedan en los gastos, no al déficit fiscal. O sea, en otras palabras, estaban en contra del keynesianismo. Y creo que el dibujo lo dice todo, ¿no? Hay que controlar la masa monetaria. Y con eso controlaremos la inflación. ¿De quién salió toda esa idea? Ah, de este señor. Milton Friedman. Muy bien. Profesor, ¿tenemos que hacer los 7 ítems de las 7 doctrinas? Sí. 7 por 7, 49 ítems. Pero yo te digo con toda la enorme experiencia que tengo de profesor, que 49 cosas que si tú lo repites una y otra vez, se te quedan, sí o sí. O sea, a Leonito siempre le ha gustado este tema, porque el pensamiento económico, porque sí se puede quedarse con esos 49 términos. Pero yo sé que estás esperando un regalo final mío, ¿no? Profesor, ¿cómo podríamos hacerlo más rápido, más fácil? Claro, aquí te lo regalo. Ahí está. Los 7 ítems de las 7 doctrinas, los 49 espacios que tú tienes que saber. Todos en una hoja, listo para que lo imprimas. Y bueno, lo memorices. Listo, gracias Carlita. Mira, y sin querer ya hemos llegado a la última diapositiva de más de 100 diapositivas, ¿no? Lo que viene después ya es lo que nosotros hemos hecho en el primer tema, que es la política fiscal expansiva, política fiscal contractiva. Expansivo es crear más dinero, contractivo es reducir la cantidad de dinero. Muy bien, vamos con las alternativas. 1, beso, fisiocracia. 2, casa, fisiocracia. 3, enano, liberal, fisiócratas. 4, casa, clásico. 5, avión. 6, casa, fisiócratas. 7, dedos, socialistas. 8, casa. No, perdón. 8 casa no es 8 casa, es 8 besos. ¿Ya? 8 besos. Casa no es. 9, casa. 10, dedo. 11, casa. 12, beso. 12 besos. 13, avión. 14, besos. Y 15, enano. Listo. Es un cuadrito, Fabricio, como regalo final para todo, porque yo sé que todos ustedes lo que quieren es una forma sintetizada de aprender las cosas. Eso siempre han querido. Y ya creo que cada clase les ha dado un regalo, una síntesis para que ustedes puedan tener
bien claro el conocimiento. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere. Y nos estamos despidiendo. Que tengan un hermoso domingo. Muchas gracias por asistir a mi clase tan temprano y estar conmigo. Cuídate mucho, Fabricio, Carlita, Tatiana, Winsor, Jason, Carlos, Lincoln. Lo mejor para ustedes. Cuídense bastante. Nos vemos.